son muy... Ya, chiquillos, vamos, 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 vamos. Eh, Nada, pues estamos, acuérdense, viendo, o estábamos viendo todo esto de lo que significaba el parlamentarismo chileno. ¿Se acuerdan? Este periodo entre 1891 y 1925, en donde el Parlamento tiene mayor impulso político que el presidente de la República. Vimos lo bueno y lo malo, y terminamos la semana pasada, ¿cierto? La clase pasada, comparando con cómo era con un parlamentarismo de verdad, el parlamentarismo inglés, ¿cierto? Que es donde surge este sistema en que se elige un primer ministro entre los diputados, entre la Cámara de los Comunes para los ingleses, pero Chile la copió a la chilena nomás. Por eso también estos 40 años, como yo les decía, fueron un poco de pausa para Chile, como que no hubo tanto avance. Tuvo sus cosas buenas que vamos a ver en esta clase también, pero tuvo sus cosas malas. Así que 27 de abril, comprender el resurgimiento del presidencialismo en Chile. Vuelve a resurgir la idea de una figura presidencial fuerte, que no esté tan controlada por el Congreso, por el Parlamento. A eso le llamamos entonces presidencialismo, que también lo tenemos hoy en día, en el año 2021. Esto hace 100 años es que viene este cambio, entonces se regresa al presidencialismo y va a aparecer una figura muy, muy importante que está aquí en su apellido, don Arturo Alessandri Palma. Es uno de los hombres más importantes del siglo XX chileno, junto con el caballero que está al lado, Carlos Ibáñez del Campo. Ya ellos fueron actores, pero fundamentales, sobre todo en la primera mitad del siglo XX chileno. Los dos fueron presidentes 2 veces, por ejemplo. Tanto Alessandri como Ibáñez tuvieron 2 periodos. Al principio estuvieron cercanos, pero luego se distanciaron. Y cuando gobernaba uno, el otro tenía que irse al exilio, y gobernaba el otro, y se iba así. Ahí vamos a conocer cuáles fueron estas 2 figuras fundamentales en la década del 20, 30, 40 y hasta la década del 50 en Chile. ¿Ya? Así que veamos quiénes son. Ahí están, por ejemplo, caricaturizados en una revista de humor político que existía en los años 20 y cerraba y abría, incluso hasta en los años 90, hasta hace poco, digamos, 20, 25 años atrás todavía existía, que era la revista Topaz, ¿ya? Que era de humor político, de caricatura política, y ahí están viendo ustedes eh, a estas 2 figuras. A Alessandri le decían el león de Tarapacá, por eso es que lo muestran así como que se está dibujando un león, ¿cierto? Y el que está ahí como adiestrador del león es Ibáñez, ¿ya? No es tan bravo el león como lo pintan. Ahí vamos a ver el contexto de qué significa esto a medida que vayamos avanzando y conociendo estas 2 figuras, como les digo yo, fundamentales en la historia de Chile, sobre todo su primera mitad, ¿ya? Acuérdense, este es una síntesis de lo que era el parlamentarismo chileno, ¿cierto? Tenemos ahí que surgen 3 conceptos que podemos ver, o 3 características. Las características primero, ¿cierto? Régimen inorgánico, es decir, que no tenía una organización desde la misma Constitución. Acuérdense que todavía duraba la Constitución de Portales, de Gaña, del periodo conservador. Ya iba a cumplir 100 años la Constitución. Por lo tanto, no es que se haya cambiado la Constitución para dotar al Parlamento de mayor poder que el presidente, sino que con la misma Constitución se aplicaron o se redactaron algunas leyes que hizo posible esto, que el Parlamento, acuérdense, eh, los votos de censura, las interpelaciones. ¿Se acuerdan que yo lo vimos en la clase pasada? El Parlamento podía citar a los ministros para que dieran explicaciones de lo que estaban haciendo en su cartera, en su ministerio, y si el Congreso no estaba de acuerdo, les daba un voto de censura, y la costumbre de la época era que renunciaran todos los ministros, y el presidente tenía que elegir ministros nuevos. Así que hay una responsabilidad política ante el Congreso, y el Congreso tenía grandes facultades, ¿ya? Y aquí hay un problema, dice inexistencia de la clausura del debate. Ese era un problema grave para la época. ¿Por qué? Porque, y yo se los he comentado en otras ocasiones, los
parlamentarios, cada vez que se discutía un proyecto, podían pasar horas y horas hablando. ¿Para qué? Simplemente para retrasar la votación de la ley, de que se pudiera votar. Eso significaba que cuando un grupo minoritario dentro del Parlamento, eran minoría, y sabían que una ley que ellos no querían iba a ganar. Entonces lo que hacía esa minoría era pasarse la palabra entre ellos, y estaban horas y horas y horas y horas. Habían parlamentarios en esa época que eran famosos en esto de dilatar las leyes, porque podían hablar todo el día, hasta la noche, hasta que se cerraba la sesión, y al otro día seguían. ¿Ven? No había una clausura del debate. Eso era súper, súper malo para la mayoría que quería impulsar una ley. Súper malo. Hoy día eso ya no existe. Hoy día los parlamentarios, cuando se va a votar una ley, tienen determinado tiempo. Tienen 5 minutos para hablar. Y en esos 5 minutos tienen que dejar bien en claro cuál es la justificación de su voto, si van a votar a favor o en contra de alguna ley. Pero no pueden estar, como en esa época, hablando. Ahí dice al lado, bueno, sistema multipartidista obviamente se refiere a que había muchos partidos políticos, ya muchos partidos políticos. Espérenme un segundito, chiquillos. Ya, ahí sí. Le estaba diciendo al profe Aldo que entró la Saray. Ya, chiquillos. Entonces, había muchos partidos políticos. Eso también, cuando hay demasiados, cuesta que haya uno mayoritario y cuesta también, obviamente, ponerse de acuerdo entre todos los partidos políticos. Por lo tanto, ahí viene esta evaluación del parlamentarismo que viene al lado derecho. Pero antes, hábitos electorales. Primero, el cacicazgo. ¿Qué significa? Que habían figuras que eran, tal cual dice la palabra, caciques. Eran líderes en algún pueblo, en algún sector, y siempre salían elegidos. Y ellos, además, qué sé yo, por ejemplo, no existía un voto único como hoy en día. No existían esto que existe del servicio electoral, el CERVEL, que manda a imprimir 13 millones de votos, son todos iguales y todos para el país. Ahí en cada lugar de votación habían votos distintos, así que tenían distinto color, distinta forma, etcétera, etcétera. Eso hacía que los caciques estos políticos, por ejemplo, pudiesen entrar a un fondo y saber perfectamente por quién iba a votar cada peón, o cada inquilino, o cada campesino, porque iban como, entre comillas, medio marcados los votos, o se reconocían los votos. Por lo tanto, era bien, bien cochino el sistema. Sí, hoy día tenemos, perdón, eh, Joaquín, un sistema multipartidista, pero mucho más ordenado. Hoy día existe una ley de partidos políticos, ¿ya? Que viene desde la época de Pinochet. Existe una ley que regula los partidos políticos. En esta época no estaban regulados, por lo tanto se inscribían, se desinscribían, cambiaban el nombre. Era un despelote, un desorden. Y eso se mantuvo hasta el año 73, ¿ya? Con el gobierno de Allende. Durante el gobierno de Allende hubo más o menos unas 20 fuerzas políticas bien identificadas, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante, que también fue una de las causas de la crisis que vivió Chile para el año 73, este desorden que había. Se dividían los partidos, se volvían a juntar, se iban por un lado, se iban para otro. Ahora existe una ley que los regula mucho mejor, ¿ya? Entonces, cacicazgos son estos caciques, estos políticos en distintas zonas, sobre todo en las zonas rurales, donde no había un control. Acuérdense que en esta época no existía carabineros, no había también policías municipales, emborrachaban a una turba y pasaban y robaban las urnas. Era bien, bien difícil. Y ahí entra el cohecho. El cohecho es cuando yo eh, hago todo lo posible para intervenir el voto de una persona. Puede ser comprando el voto, puede ser emborrachándolo para convencerlo de que vote por alguien. Entonces, ese es el cohecho, ¿ya? Hacer que una persona vote según mi voluntad y no libremente. En general, como les decía, iban a los campos, se metían a los fundos, a las haciendas, sacaban a 500 inquilinos, se ponían de acuerdo con el patrón o con el dueño del fondo, este cacique, ¿cierto? Este político, y decía ya,
de aquí vamos a sacar entonces 500 votos. Y les daban chicha, les hacían un asado a los campesinos, y los campesinos después iban y votaban por este cacique. Eso era lo malo, digamos, que tenía el sistema electoral, al no tener una ley que tampoco regulara bien esto de las elecciones a nivel nacional. Si hay que evaluar el parlamentarismo, hay positivo y negativo. Lo positivo es que cada vez empezó a votar más gente. Acuérdense que existía un sistema censitario de partida, recuerden, no votaban las mujeres. En esta época todavía no, va a ser más adelante, pero no votaban las mujeres, no podían votar los pobres, los analfabetos, etcétera. Pero se fue abriendo después ya de la caída eh, de del periodo liberal, ¿cierto? Con Balmaceda, después de la revolución, empezó entonces a haber una apertura electoral. Empezaron a votar mayor cantidad de personas. Hay un proceso democratizador. Como si podemos decir positivo, es que hay una estabilidad. No hubo golpes de Estado, no hubo presencia de militares. Después de la Guerra Civil, ¿cierto? Entre 1891 y 1924, prácticamente fueron la élite la que gobernó de manera estable, peleados entre ellos. Además se logra una paz, ¿cierto? Con Bolivia, con Perú, con Argentina, con nuestros vecinos. Chile ya no está metido en guerras ni en malas relaciones, de a poquito va reconstruyendo las relaciones con Perú y con Bolivia. Con Argentina logra un tratado de límites también en esta época que se mantiene prácticamente hasta el día de hoy. Por lo tanto, hay una paz exterior, hay una estabilidad política institucional, hay un proceso democratizador, hay más gente que participa en las elecciones, aun cuando existían estas mañas que yo les decía. Pero lo negativo era la rotativa ministerial, es decir, los ministerios de los presidentes no duraban prácticamente nada porque el Congreso se los votaba con esto de los votos de censura. Al no haber clausura del debate, había una ineficiencia legislativa, es decir, no se votaban las leyes principales, las taponeaban al no haber clausura del debate, y también se demostraron con el tiempo muchos hechos de corrupción, algo que lamentablemente en Chile se mantuvo por mucho tiempo, pero hay también niveles de corrupción a nivel político, ¿ya? Avancemos, chiquillos, les voy a presentar hoy día quién era este señor Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Él, nieto de italianos, no hijo, pero sí nietos de italianos, vivían en la zona centro de Chile, en Linares, ¿cierto? Ustedes saben que Linares está en la región del Maule, ¿cierto? Está un poco más al sur de Talca, está en esa zona de San Carlos, antes de llegar a Chillán, ahí está Linares, así que vivía en una hacienda, digamos, los papás no eran millonarios ni mucho menos, y él es de los primeros representantes de la clase media en la política. ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba controlada la política por una élite, que le llamamos la oligarquía, ¿cierto? Lo vimos con los apellidos de los presidentes, ¿se acuerdan que yo les decía, miren los apellidos? Errázuriz, Sañar, Dumont, Riesco, Barros Luco, puros apellidos de la élite, de la oligarquía. Aquí Alessandri no, Alessandri Palma, descendiente de italiano, estudió Derecho en la Chile. Él empezó ahí entonces a formar una carrera política. Muy joven se mete, fíjense la fecha, 1893, se mete al Partido Liberal, ¿ya? Lo eligen primero diputado a fines del siglo y se fue reeligiendo constantemente. Con esto del cacicazgo, el mismo, Alessandri, también se convierte en un cacique de la zona, digamos, centro del país, y su memoria, su tesis para titularse abogado es sobre las habitaciones obreras. O sea, ahí ya hay un tema que a él le preocupa mucho, que es esto de cómo viven los obreros. Y eso nosotros lo estudiamos, que se llamó cuestión social. Él desde muy joven estuvo imbuido en esto de la cuestión social. ¿Ya? Él, en 1915, contra todo pronóstico, logra ser elegido senador en Tarapacá. Él era un orador innato, él era muy bueno para el discurso.
muy bueno para el discurso, podía estar varios minutos o incluso horas dando discurso y así, sin estar leyendo, sin nada, improvisando mucho y aleonando al pueblo, o sea, con discursos bien potentes en cuanto a los derechos que tenían que tener los trabajadores, que tenían que tener los campesinos, etcétera. De ahí viene entonces el mote de León de Tarapacá, porque él por la provincia de Tarapacá, por allá por Iquique, gana, es senador. Y apenas 5 años después se transforma en presidente de la República de Chile. Podemos decir que es el primer presidente de la República de Chile que no proviene necesariamente de la élite, que no proviene de la oligarquía, sino que es el que hace una carrera de descendientes italianos, de abogado, trabajó como abogado, después se mete a la política, etc. Es decir, no viene de este mundo de la oligarquía. Y para ganar las elecciones de 1920, él realiza muchas promesas. Entre ellas, terminar con el parlamentarismo y sacar las leyes obreras que tanto tiempo llevaban en Chile esperándose, ¿cierto? Las de contrato de trabajo, jubilación, licencia médica, seguro médico, etc. Él viene con ese discurso, bien potente, no es un hombre de izquierda ni mucho menos, no es, todavía no se está hablando en el mundo de izquierda y de derecha, recién imagínense en 1917 fue la Revolución Rusa, que es cuando aparece Lenin y las primeras ideas de izquierda se toman el poder. Eh, Aquí no, en Chile hablábamos más bien de un tipo progresista, ¿ya? De hecho, después él se va a aliar un poco con la izquierda, va a perder y ya después en su segundo mandato, la segunda vez que es presidente en los años 30, ya va a ser un hombre absolutamente de derecha, ya mucho más conservador. Pero cuando joven, cuando gana la primera presidencia, él llega con estas promesas de cambio institucional y de apoyo a la clase obrera. Eh, Ahí está. Le costó mucho salir presidente, ganó por muy poquito. De hecho, casi hubo eh, un no reconocimiento de su triunfo por parte del candidato opositor, el otro candidato. Pero casi no reconoce el triunfo. De hecho, intentaron como inventar una especie de guerra de nuevo con Perú para que no se hicieran las elecciones. Pero finalmente, bueno, llega Alessandri, llega con este discurso bien potente. ¿Ya? Cambiamos, tenemos que cambiar todo. Por lo tanto, son la clase media, que lo ven como uno de sus hermanos, y los sectores populares, entonces, los que por primera vez logran llevar un presidente de la República al poder. Ya él habla del fin del cohecho, de ayudar a las clases obreras, de un trabajo en industria, en obras públicas, protección a los trabajadores, legislación laboral, legislación social, algo que la élite desde 1891 había dejado de lado, ¿cierto? Desde los tiempos de Balmaceda, en estos 40 casi años que dura el parlamentarismo, había quedado de lado. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, cuando la FECH lo apoya, la Federación de Estudiantes de Chile, una de las, ¿se acuerdan que yo le hablé la otra vez? Una de las primeras organizaciones o federaciones que existen en Chile, que es de estudiantes, pero que también apoya mucho a la clase obrera, a los trabajadores en la zona urbana, estos trabajadores que ya está empezando la crisis del salitre, por lo tanto se están viniendo muchos del norte, están abandonando muchos peones e inquilinos los campos en busca de oportunidades en las ciudades, sobre todo en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, las tres principales ciudades de Chile, y se encuentran en lo que también vimos esto de la cuestión social, ¿cierto? En cero salubridad, casa inmunda, alcoholismo, desnutrición infantil. Bueno, toda esta masa entonces es la que apoya a Alessandri. Eh, pero ¿qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra Alessandri? ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con el sistema parlamentario. ¿Con qué se va a encontrar? Que va a querer hacer cambios e inmediatamente le van a censurar a los ministros. Por lo tanto, siguió él con las prácticas de la rotativa ministerial. No podía gobernar bien. Ya, tiraba al Congreso una ley, un proyecto de ley para regular el trabajo de los obreros, las horas laborales, para regular el descanso dominical, para regular un contrato de trabajo, un sueldo mínimo,
etcétera, ¿qué hacía el Congreso? Discutía la ley, discutía, hasta que no se aprobaba. Es decir, él viene con mucha fuerza, pero para la población chilena no es capaz de responder a las expectativas que se habían hecho con él. Siguieron viendo que empieza el año 1920, 1921, 1922, 1923 y no hay cambios. Y se sigue la misma línea de siempre. Por lo tanto, si bien él mantiene el apoyo popular, porque ¿qué es lo que dice él? Dice, es que el Congreso no me deja gobernar. Yo quiero hacer los cambios que prometí, pero el Congreso no me deja. Por lo tanto, empieza a haber mucho bullicio popular. Se empieza a sentir como lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, el año antepasado, el 2019 aquí. Empieza a haber como una especie, no de estallido social, pero sí empieza a haber como una especie de pulsión distinta en los sectores bajos, en los sectores medios. Y se dan cuenta entonces que no es responsabilidad del presidente el que no haya cambios, sino que la responsabilidad es del Congreso. Y empieza a haber un odio popular hacia el Congreso. Estamos claros hasta ahora, ¿cierto? Estamos claros. Profe, Dígame, yo tengo una pregunta. dígame, Almendra. Alexandre, ¿qué problema tuvo con los militares? A eso es lo que vamos a llegar ahora. A eso es lo que vamos a llegar. Que justamente, como yo les digo, van pasando los años, van pasando su gobierno, no hay un avance en las políticas sociales que él prometió y se viene exactamente aquí lo que tú acabas de preguntar, Almendra. ¿Qué pasó con los militares? Algo pasó con los militares. Chiquillos, Chile ya está empezando a vivir la crisis del salitre. Años 20 para Chile, así como ahora, hace 100 años atrás, los años 20 parten con una potente crisis que va a durar por lo menos unos 15 años, hasta mediados de la década del 30. Una grave crisis económica, porque empiezan a decaer las ventas de salitre. Estamos en plena Primera Guerra Mundial o terminando la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que Alemania crea el salitre sintético? Ya no nos compran el salitre como nos compraban previo a la Primera Guerra Mundial. Así que estamos muy, muy mal económicamente como país. Así empiezan los años 20, así empieza el gobierno de Alessandri. Y hay dos cosas con los militares. Primero, no les están pagando al día los sueldos. Esa es una cosa. ¿Ya? No le están pagando al día los sueldos. Y si se fijan, los que están más arriba, se les va aumentando el sueldo, ¿cierto? 1905, por ejemplo, un general ganaba 8.000. El 12, 20.000. Pero pasan 8 años y todos los sueldos se estancan. Si se fijan, en 8 años siguieron ganando lo mismo. Allá había un descontento militar porque no estaban ganando lo que ellos consideraban justo. Además, aparte de eso, no, el Congreso, como hacía esto de discutir y discutir las leyes, nunca sacaba lo que estaban esperando la gran mayoría de los oficiales jóvenes del ejército, que era que saliera una ley de retiro. Todavía habían generales que eran de la época de la Guerra del Pacífico, que tenían 90 años. ¿Qué pasa? Y así son las Fuerzas Armadas. Hay un cupo por ley, o una cantidad que está determinada por la ley de generales. Hay una cantidad de coroneles, de mayor, de capitán. Hay una cantidad determinada. No pueden haber 5.000 generales, pues, chiquillos. Son 50. ¿Y qué pasa si esos 50 generales nunca jubilan? Los que vienen más abajo, los coroneles, no pueden ascender. Se estancan ahí, llegan hasta coronel, porque ya no se están yendo los viejos. No hay una renovación. Por lo tanto, los coroneles, que son 100, también se empiezan a volver viejos. Y así con los mayores, con los capitanes, y al final los más jóvenes, los recién salidos de la escuela militar, pueden estar durante años siendo tenientes o siendo capitanes, porque no los ascienden, porque los viejos están ocupando los puestos.
Por eso, para ellos era muy importante, uno, para los militares, arreglar los sueldos, que hubiese una mejora en sus sueldos, porque estaban estancados hace 8 años o 10 años, pero además que por favor se fueran, jubilaran a los viejos, que por favor saliera una ley de retiro para los generales, los coroneles, y así los más jóvenes pudiesen ir ascendiendo y hacer carrera dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército. Acuérdense que en esta época existe el ejército y la armada, todavía no existe la Fuerza Aérea, ¿ya? Resulta que el año 1924, en septiembre, todo en Chile, ocurre en septiembre. Esto es increíble, casi una maldición, pero todo en Chile ocurre en septiembre. Septiembre del 24, el Congreso tiene que discutir estas dos peticiones que yo le estoy diciendo de los militares, que se retiren los más antiguos para poder ascender y sus sueldos que llevan años estancados. Y van, de hecho, al Congreso un grupo de jóvenes, recién salió, hace pocos años salió de la escuela militar, de tenientes, de capitanes, a las gradas del Congreso, como público. ¿Y qué hace el Congreso? Empieza a discutir su propio sueldo. Los diputados empiezan a discutir en cuánto se van a subir el sueldo ellos mismos. Ahí entonces hay una reacción de este grupo de oficiales jóvenes que va a desencadenar en el fin del parlamentarismo. Ahí por ahí alguien preguntaba que por eso se jubilan tan jóvenes. Sí, bueno, durante los años y sobre todo después del gobierno de Pinochet, que ahí los militares gobiernan por muchos años, ahí se establecen, ¿cierto?, la cantidad de años para poder acogerse a retiro, ya la cantidad de años que hacen carrera militar en general, no están más de 30 años los militares, ¿ya? Por eso hoy en día los militares generalmente, la gran mayoría jubila a los 55, incluso más jóvenes, pero en general 55, 60 años ya están fuera, ¿ya? En esta época todavía no ocurría eso. Habían generales de 90, como les digo, de la Guerra del Pacífico, que todavía seguían siendo generales. Y, señor, por favor, váyase para la casa, si usted ya es un tata, ya un viejito, váyase con una jubilación, pero váyase, déjeme que yo ahora que tengo 40, 45 años sea general. ¿Ven? Entonces, el ejército le da la locura. No acepta que los parlamentarios se pongan a discutir. Más encima, como les decía yo, hay una agitación popular, porque no se están cumpliendo las promesas de Alessandri, porque ven que Alessandri no puede hacer nada, que está amarrado de las manos, perdón, por estos caballeros, señores diputados y senadores. Y ahí entonces, el 2 de septiembre, se produce algo que se llama el ruido de sables. Están oficiales del ejército en las galerías del Congreso, en la galería de la Cámara de Diputados como público, y ven que en vez de discutir lo que ellos pensaban que iban a ver, que era cuántos le iban a subir el sueldo y cómo iban a jubilar a los más viejos, lo que ven ellos, estos oficiales jóvenes, es que los diputados se ponen a discutir su propio sueldo, el de los diputados, a subirse el sueldo ellos mismos. Y ahí viene lo del ruido del sable. En esa época el Congreso no estaba en Valparaíso, está en lo que hoy día se llama el ex Congreso, que está ahí en pleno centro de Santiago, a unas 5 o 6 cuadras de la Moneda. Ya ahí está el ex Congreso Nacional. Y si uno entra, porque todavía está abierto, uno lo puede visitar, todavía funcionan algunas cosas del Congreso, está la biblioteca del Congreso ahí. Si uno entra hacia donde están las galerías, cuando uno entra por público, son como una escalera muy ancha, que a mano derecha se va hacia la sala del Senado y a la izquierda se va hacia la de los diputados. Y son escaleras gigantescas, como le digo, como de mármol, ya, sí, pero muy, muy lujoso. Se llama ruido de sable a este movimiento porque ellos sacan sus sables, los oficiales, no con el fin de atacar a los diputados, sino que los arrastran por las escaleras, ¿ya? Y ahí se llama entonces esto del ruido de sable. Arrastran por las escaleras y empiezan a golpear el suelo con sus botas, con sus sables, etc. Eso hizo que la gente también entendiera que los
jóvenes del ejército estaban con el pueblo. Y eso provocó también mucho temor en los diputados porque lo vieron como una amenaza directa hacia ellos, como que era una especie de amenaza de algún golpe de Estado o de sacarlos o no dejarlos trabajar tranquilos. Se puso muy enrarecido el ambiente. Alessandri aprovecha muy inteligentemente este movimiento militar y con estos dos líderes militares, Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove, negocia para que lo ayuden a que los diputados saquen de una vez por todas las leyes sociales que le habían rechazado durante sus 4 años de gobierno. Así que Alessandri se acerca, aprovecha este temor que quedó en los diputados, en los senadores, aprovecha la rabia que tenían los militares y entonces hace que el Congreso se vea obligado a votar aquello que Alessandri le estaba diciendo. Y aquí vienen entonces las primeras mejoras en décadas que vota el Congreso. No se cierra el Congreso ni mucho menos, sigue funcionando. Pero todas las demandas de los militares las pasa a encabezar también Alessandri. ¿Ya? Alessandri se aprovecha de esto como presidente. Y ahí están, y si se fijan, se aprobaron leyes así como nunca en toda la historia del parlamentarismo, muy rápido. En 2 días salían las leyes. Entonces se pusieron a trabajar, pero 24/7 los diputados y senadores, por este temor a los militares. Suprimir la dieta parlamentaria, es decir, que no tuvieran sueldo, algo que no es bueno, ¿cierto? Porque si un diputado no tiene sueldo, de alguna parte tiene que sacar la plata. O llama más a la corrupción o a que solamente sean personas que no necesiten trabajar para ser diputados, pero ya, por lo menos que se bajen el sueldo. Aprobar un impuesto a la renta, es decir, un impuesto a los ingresos. No había impuesto a la renta en Chile. No había un impuesto a los ricos, por así decirlo, o a los que más ganaran dinero. Promulgar un código laboral, donde estuviesen todo lo que hemos conversado. Contrato de trabajo, jornada laboral, licencias médicas, seguro médico, que regular el trabajo infantil, descanso dominical, feriados, etcétera. Y además, entre medio, obvio, lo que estaban pidiendo los militares, sus mejoras salariales y además que se fueran ya los más viejos. Todo eso, súper rápido lo aprobó el Congreso. En poquitos días, lo que nunca se había visto antes. Alessandri feliz. Y hasta aquí lo vamos a dejar, chiquillos, ya, hoy día. Alessandri feliz, feliz, imagínense. Todo el mundo feliz, todos felices. Sobre todo los sectores populares, al fin el presidente nos cumplió. Alessandri feliz porque al fin pudo sacar estas leyes que tanto le costó durante su gobierno. Por lo tanto, llegamos, acuérdense, entre el 2 de septiembre y el 8 de septiembre, estos 6 días, el Congreso trabaja a full, prácticamente las 24 horas, le aprueban todas las leyes a Alessandri feliz, y Alessandri dice, ya señores militares, muchas gracias por el apoyo, ahora a los cuarteles. Y los militares de ahí le dicen, pues momentito, si nosotros lo apoyamos a usted y usted a nosotros seguimos con usted. Nosotros ya somos parte de su gobierno. Le dijo Altamirano, Grove, Ibáñez, los principales militares que encabezaban este movimiento. Y ahí Alessandri dice, parece que me equivoqué. Le di mucho hilo a los militares y ahora no tengo cómo regresarlo a su función. Así que decide renunciar. Y el 11 de septiembre de 1924, más encima 11 de septiembre, miren, como las fechas son tan potentes. Un 11 de septiembre de 1924, Alessandri renuncia y queda entonces una junta de gobierno dirigido por militares. Primera vez
quizás desde la caída de Balmaceda, y antes de eso, desde los años 1830, imagínense, en casi 100 años, primera vez que tenemos una junta de gobierno, una junta militar, que va a dirigir Altamirano. Y la Sí, va a pero no que componer el Senado Dígame. no le aceptaba la renuncia. No, no, el Senado no le acepta, eso ya lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. El Senado no le acepta la renuncia a Alessandri, pero de todas maneras Alessandri se va, ¿ya? Se va primero a verse un tema médico a Italia, y además, en Italia, arma todo el proyecto de lo que va a ser la nueva constitución. Así que vamos a ver que Alessandri va a volver a ser presidente, va a volver a terminar su mandato que terminaba en 1925. Después de estar en Italia un tiempo, incluso negocia con el Papa en Roma, lo que por fin pedían también muchos liberales durante décadas, que era la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Que la Iglesia iba a ser una institución de derecho privado, pero no parte del Estado, que iban a estar absolutamente separados. Eso lo negocia y bueno, va a ser una de las cosas que va a traer la nueva Constitución. Si se fijan ahí, vamos a ver cómo, bueno, pasan estos 4 meses más o menos con esta junta de gobierno, y nuevamente los oficiales jóvenes, y aquí sí ya aparece con mucha fuerza Carlos Ibáñez del Campo, capitán de ejército, pone fin a la junta militar y vuelve Alessandri, vuelve y parte esta nueva constitución. Fue tal el alarido que provocó la vuelta de Alessandri, que imagínense que a la Alameda, la principal calle de Santiago, ¿cierto? Se propuso que la Alameda, en vez de llamarse Bernardo Higgins, como es siempre, se llamara Arturo Alessandri. O sea, ya cuando vuelve, el pueblo lo amaba, los militares lo amaban, los diputados y senadores para que arreglaran de una vez el conflicto lo amaban, el hombre más amado de Chile. Vuelve Alessandri, y ahí vamos a ver ya cómo termina su gobierno más en la próxima clase, ¿ya? Pero vuelve. Como por ahí dicen, no se le acepta la renuncia a Alessandri, pero sí él logra hacer muchas cosas y traerse esta nueva constitución que va a durar en Chile durante casi 50 años, hasta 1973, que es cuando se suspende la constitución con el golpe de Estado, y ya después es reemplazada por la de 1980, que es la que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Que también está en proceso de cambiar. Chiquillos, un gusto.